Siendo mexicanos, sabemos de sobra que este mes de septiembre puede ser especialmente aterrador, sobre todo en aquellos que han experimentado situaciones negativas en cuanto a temblores en años pasados. Pero sobre todo la fecha del 19 de septiembre se le tiene especial terror por la terrible coincidencia en que 3 sismos en menos de 40 años han azotado el centro de la República Mexicana. Hoy ahondaremos en aquellas historias de gente que vivió situaciones extrañas o incluso paranormales en torno a este fenómeno natural. Así que quédate y pasemos con las historias del día de hoy. Miguel González Lomelí vivía en el edificio Nuevo León en el 85 y nos cuenta su historia. En 1985 yo vivía en el edificio Nuevo León en Tlatelolco, más precisamente en el piso 13. Desperté como cada mañana y me fui al baño, cuando de repente vi todas las paredes que caían, y ese fue mi último recuerdo. Después abrí los ojos y no veía nada. No sabía si estaba vivo, o si así se veía el más allá. Todo estaba en completa oscuridad, pero sentía y oía, así que yo solo me repetía en mi cabeza que me iban a encontrar, y así fue. Después de un rato me rescataron y fui uno de los sobrevivientes de ese mítico edificio en Tlatelolco. Me siento afortunado de haber salido completo y de verdad estar atrapado es de las peores cosas que te pueden pasar. Un usuario en los comentarios cuenta: unas pocas semanas antes del 19 de septiembre de hace 7 años tuve un sueño, todavía en agosto. En el sueño iba caminando por la calle, una calle cercana a mi casa, y de pronto escuchaba a lo lejos como que venía mucha gente caminando, pero no era el típico sonido de gente haciendo bullicio o algo parecido, más bien se escuchaban como lamentos. Entonces comencé a ver cómo venían. Eran muchas personas y caminaban a lo ancho de toda la calle. Unas personas venían sobre la calle, otras sobre las banquetas, dispersas pero acercándose. Se veían como una especie de niebla, que era más bien como una nube. Conforme se iban acercando, fui entendiendo lo que decía el lamento. Era así: primero una persona, luego otra, y así, de pronto varias juntas, y decían: ya no había tiempo, y otros más decían: no hubo tiempo, pero con una voz en lamento que calaba directamente en los huesos. En serio, que así lo decían, como lamentándose, lo decía uno y luego otro, y así, conforme se acercaban los vi bien. Parecían gente con la mirada perdida, como oídos. Todos estaban empolvados, algunos lastimados. No mucho, pero todos, eso sí, estaban empolvados, como si ceniza, polvo o yeso les hubiera caído encima. Y repetían exactamente lo mismo. Hasta ahí se quedó ese sueño. Realmente fue algo extraño, pero lo dejé ir. Ya después del día del sismo, no sé si recuerden lo que toda la gente decía ese día. Y es que había una constante. Y es que, si lo recuerdan, la alerta no sonó. Es decir, sí sonó, pero cuando ya estaba temblando. Primero se sintió el temblor y después se escuchó la alerta. Entonces lo que repetía mucha gente era: no hubo tiempo de salir. Y es que el movimiento nos agarró a todos, exactamente donde estábamos. No hubo tiempo de evacuar ni nada. Y la gente, lo recuerdo muy bien, repetía y repetía la misma frase ese día: no hubo tiempo. Ya no había tiempo. Y así, lo mismo una y otra vez, tal cual como la había escuchado en mi sueño. Fue algo sumamente raro. Y vaya que me pone a pensar, ¿por qué me tocó a mí soñar con eso? Sayin Águila nos cuenta a través de los comentarios: lo único paranormal fue que en la madrugada del 18 para amanecer 19 de hace 7 años estuve escuchando a La Llorona. Aunque no era la primera vez que la escucho, sí sentí cierto miedo porque estaba embarazada y he escuchado que a veces se intenta llevar el alma de los bebés. Recuerdo que no dormí bien
y me tuve que levantar a las 5 de la mañana para irme a un curso que estaba tomando en el centro histórico de la Ciudad de México. Aunque ya no había tenido síntomas típicos del embarazo, ese día me dolía mucho la cabeza y tenía muchas náuseas. Aún así, me fui. Pero apenas llegué al edificio y me sentí peor. En casi todo el tiempo que estuve allí, no pude salir del baño porque tenía muchas náuseas y tenía la sensación de que debía salir de ahí antes de las 11. Y sí, tuve que avisar que me iría a casa porque no aguantaba mis síntomas. Apenas me salí de ahí y empecé a sentirme mejor. Pasé a tomar un helado para calmar mis náuseas. Hice eso y volví a casa, en donde estaba mi hermana con su bebé de meses. Cuando tenía unos minutos de haber llegado, pasó el sismo. Afortunadamente por acá donde vivo no hubo daños, pero como la mayoría de mi familia estaban en CDMX, en ese momento fue un día muy estresante para mí y para mi hermana, pero por suerte todos estaban bien. Ya en la tarde-noche, el que impartía el curso subió fotos al grupo de WhatsApp donde estábamos mis compañeros y yo, mostrando lo dañado que quedó el edificio. Y justo del lado donde yo me sentaba, se cayó una pared y una ventana de vidrio que separaba un aula de otra. Fue lo primero en caerse, por lo que, si me hubiera quedado, tanto mi bebé como yo pudimos haber salido malheridos o incluso algo peor. Y lo extraño de todo es que mi hijo, ahora con 6 años, me describe a detalle ese día. Sí, como si él hubiera estado viviendo ya fuera de mí. Cuando lo recuerda me abraza y me dice que lo perdone por hacerme sentir mal en ese momento. Es algo que todavía a la fecha no me explico. Aparte, desde ese entonces, yo escucho a La Llorona en ocasiones, la noche antes de que tiemble, por lo que su aparición, por lo menos para mí, sé que vienen acompañadas de un sismo. Evelyn nos cuenta lo siguiente. Cuando ocurrió el sismo del 2017, mi ciudad no se vio muy afectada por el sismo. Solo algunas casas, negocios, escuelas resultaron con daños, pero muy menores. Yo estaba cursando el primer año de secundaria. Actualmente estoy en el tercer semestre de la universidad. Durante la madrugada del 18 de septiembre estaba durmiendo. Caí muy cansada porque el día anterior tuve educación física y me dormí como a eso de las 3 de la mañana, haciendo unos proyectos para el fin del primer parcial. En mi sueño, ya era el día siguiente, es decir, el martes 19 de septiembre del 2017. Había terminado de almorzar, me decidí despedirme de mis hermanos menores y de mi mamá, y entonces salí de mi casa y caminé hacia la parada de combis, donde siempre pasaba la ruta azul, la cual conecta la zona donde vivo con el centro de la ciudad, y tomé la combi con el número 49. Dentro de la combi estaba una señora con bolsas de mandado, un señor con traje y maletín y una madre con 2 niños pequeños. Y poco después del trayecto se subieron otros 2 estudiantes que iban a la misma secundaria que yo, solo que ellos se sentaron junto al chofer en la parte delantera de la combi. Unos cuantos minutos después, ya cuando la combi había llegado al jardín grande del centro, enfrente del Palacio Municipal, fue ahí cuando el terremoto comenzó. Al principio nadie se había asustado porque pensaban que el movimiento era por la vibración del vehículo, pero cuando el movimiento se empezó a hacer más fuerte, fue cuando la gente de la combi se dio cuenta de que era un sismo. Todos los pasajeros empezaron a bajar del vehículo y yo también. Una vez que me había bajado de la combi, me estaba acercando a la plaza del Jardín Grande, ya que era una zona segura con un espacio grande y lejos de la caída de objetos. Cuando estaba caminando para ir a la zona segura, escuché que alguien me gritó: ¡Cuidado! Después levanté la vista y vi como una maceta grande con flores se me caía encima. Justo en el momento del impacto me desperté muy asustada, sudando frío y con la respiración agitada por lo extrañamente realista que se veía mi sueño. Tardé varios minutos en volver a la cama. Durante la madrugada había tomado mi celular para ver memes, esto para quitarme el susto y olvidarme un poco de lo que había soñado. Unos 20 minutos después, volví a sentirme cansada y no tardé en volverme a caer dormida. Una vez que desperté para hacer mis cosas por la mañana, antes de ir a la escuela, no podía parar de pensar en el sueño que tuve, hasta que llegó la hora de salir de casa para irme a la secundaria y evitar que se me hiciera tarde.
Al ver que las combis que pasaban afuera de mi casa no llegaban, caminé hacia la parada para tomar otra, ya que ahí era donde pasaban con más frecuencia. En cuanto vi el número de la unidad que pasó, un escalofrío me recorrió la espalda cuando vi que tenía el número 49, exactamente el mismo que tenía esa combi en mi sueño. Debido a que no quería que se me hiciera más tarde, y sentí cómo la presión se me bajó al ver a los mismos pasajeros que había en mi sueño, y un poco más tarde los dos estudiantes se subieron después de mí. Tomé esa combi, pero aún con la sensación de que algo malo iba a ocurrir. Una vez en el centro, el tráfico horrible empezó, y todos los coches, camiones, motos y demás vehículos se quedaron en medio del tráfico de la tarde temprana. La fila de autos avanzaba lentamente, hasta que volvió a quedarse quieta cerca del Palacio Municipal y la Plaza del Jardín Grande. Estaba escuchando música por mis audífonos y jugando con mi teléfono, cuando la tierra comenzó a vibrar. Poco a poco el movimiento se hizo más fuerte. Con el sueño regresando a mis recuerdos, comencé a asustarme un poco, y en lugar de salirme de la combi, me quedé adentro, aún tratando de procesar lo que estaba pasando. Y justo como había pasado en mi sueño, las macetas que estaban en la terraza del Palacio Municipal empezaron a caer. Finalmente el movimiento telúrico acabó, y una vez que se me pasó el shock, saqué la cabeza por la ventana de la combi para ver cómo estaba todo alrededor. En eso mi papá no tardó en llamarme para ver si estaba bien, aunque aún seguía con el sabor agridulce en la boca por lo que acababa de pasar, y todo lo que vi en mis sueños se había cumplido, a excepción de que no me salí de la combi y evité que la maceta me cayera en la cabeza. Le dije que estaba bien, que no me había pasado nada malo, pero sí me asusté. Pasé unos cuantos minutos hablando con él mientras la combi volvió a tomar su camino, con todos los pasajeros ya dentro. Cuando terminé de hablar con mi papá, le marqué a mi mamá para ver si todo estaba bien en casa, ya que a esa hora que había pasado el movimiento, ella regresaba a casa después de recoger a mis hermanos del kinder y la primaria. Ella me dijo que cuando sintió el movimiento solo tomó a mis hermanos y el celular y salieron corriendo de la casa. Incluso salió descalza por lo que estaba pasando. Al igual que mi papá, me preguntó si estaba bien, y le dije lo mismo que le había dicho a mi papá unos minutos antes. Cuando la combi me dejó cerca de mi escuela, caminé unas cuantas cuadras para llegar a la entrada. Cuando llegué, me quedé un poco desconcertada al ver que los estudiantes del turno matutino la pasaron peor. Habían 2 ambulancias afuera, atendiendo a los estudiantes que salieron heridos durante la evacuación, ya que se rompieron ventanas y todo. Fuera de algunos estudiantes, maestros y personal de la escuela asustados por lo que pasó, así como cristales rotos y tuberías dañadas, la estructura de la escuela no sufrió daños. El director de la escuela no suspendió las clases y el turno vespertino tomó clases como si nada hubiera pasado. Posteriormente, cuando las clases terminaron, mi papá me recogió en la noche, y cuando llegamos a casa, nos pusimos a ver lo que había pasado en la Ciudad de México y que allá las cosas fueron peor. El día siguiente, miércoles 20 de septiembre, en mi ciudad, suspendieron las clases en todos los niveles educativos y centros grandes de trabajo para que la gente de protección civil revisara las instalaciones y viera los daños. Transcurrió un año en que me callé lo que pasó en mi sueño y evité mi posible deceso, aunque más que sueño lo sentí como las premoniciones de esa película estadounidense, ¿sabes? Destino Final. Le conté mi secreto a mi papá, ya que conozco bien a mi mamá y me hubiera tachado de loca. A mi abuela y a algunos de mis amigos más cercanos también se los conté. Algunos no me creyeron y otros me vieron como una especie de vidente que ve el futuro o algo así, pero realmente nunca había vivido algo similar. Hugo Jiménez nos cuenta su vivencia el 19 de septiembre de hace 7 años. Hola Stan, lo único que puedo decir, y tal vez parezca descabellado, es que ya había presentido el temblor desde un día antes, pero no por la fecha. Simplemente algo me avisó. Recuerdo que el 18 de septiembre fui al cine y al salir caminé por una larga avenida de mi ciudad, Puebla, pero al recorrerla escuché cómo todas las aves hacían demasiado ruido y iban de un lado hacia otro con mucha coordinación entre ellas. Esto a una enorme velocidad. Al voltear al cielo, un fuerte viento se soltó. Tanto fue así que me empezó a dar una especie de escalofrío
y supe que algo no andaba bien. Al otro día, al despertar, no podía evitar sentirme ansioso, así que desde que llegué a la escuela donde estudiaba, busqué a una amiga y comencé a llorar. Le dije que me sentía muy raro y que tenía miedo por alguna razón. Ella trató de calmarme y me dijo que tal vez solo era paranoia por la fecha, pero le dije que en serio algo iba a pasar y que por más que hiciera no podía sentirme bien. Cuando fue el simulacro, volví a tener otro ataque de pánico y algunos compañeros empezaron a reír, pensando que yo me había asustado por un simple simulacro. Pero les recalqué a todos que no me sentía bien y presentía algo malo. A la hora del terremoto yo pensé que todo era una simulación o una especie de broma pesada, pero al voltear a ver mi realidad, me di cuenta de que estaba pasando y era más horrible de lo que imaginaba. Así que salí corriendo de mi salón de clases y fui el primero en llegar al patio de la escuela y quedé en shock al ver cómo los edificios se mecían de un lado hacia otro y mi mente, como si fuera una especie de instinto de sobrevivencia, me decía que cuando viera caer un edificio yo debería correr lo más que pudiera. Al reencontrarme con mis amigos, ellos se me quedaron viendo, asombrados y extrañados, y supieron que mi ansiedad y paranoia era más un presentimiento. Jaco nos comenta: Olesten, esto que te voy a contar es acerca de un sueño recurrente que he tenido a lo largo de más de 30 años. El sueño es viéndolo en primera persona, donde me veo manejando un levarón de color guinda. Yo traigo una camisa de color azul cielo y un saco como cuadriculado y veo muchas calles de la Ciudad de México. El sueño siempre comienza sobre viaducto y voy avanzando hasta pasar lo que era el bajo puente del multifamiliar Juárez, cerca de la Roma, y en ese momento veo cómo caen edificios y casas, y ahí siento una opresión en el pecho y despierto agitado cada vez. Desde joven lo soñaba y solo lo dejaba pasar hasta que años después visité Parque Delta, ya como centro comercial, y en el primer momento que entré ahí, sentí una tristeza enorme y empecé a llorar. Recuerdo que me vinieron flashazos del sueño que había tenido tantas veces, y entonces comencé a indagar, pues fue algo muy fuerte lo que sentí en ese lugar, y conecté varias cosas, como que el multifamiliar Juárez cayó en el 85 y que en el Parque del Seguro Social fue una morgue. Detalles que no sabía por aquellos ayeres, ya que yo nací en el 86 y solo conocía datos generales de lo pasado en el 85. Aún me encuentro en búsqueda de algo más, solo para saber si es una coincidencia muy loca o incluso he pensado en la reencarnación. Saludos y felicidades, Stan. María de Jesús nos habla de uno de los sismos que pocas veces se hablan y que fue el más reciente en esta fecha. Hola, Stan. Fíjate que algo turbio acerca de los sismos de septiembre es que en el año 2022, justo el 19 de septiembre en Manzanillo, ocurrió un sismo de 7.7 grados. Yo no lo podía creer, literal estaba en shock. Si me preguntas qué tan fuerte se sintió, la verdad que creía que se nos caería la casa encima. De hecho, sí hubo gente que pasó a mejor vida. Te plasmo a continuación un fragmento del reporte de Protección Civil y si googleas el evento te saldrán imágenes desgarradoras, ya que colapsó un gimnasio de una conocida plaza, entre muchos otros daños, claro. Tras el acontecimiento sísmico suscitado el 19 de septiembre del 2022 a la 1:05 en el municipio de Manzanillo, Colima, se han presentado como principales afectaciones el daño a estructuras, como agrietamientos, ruptura de cristales, colapsos parciales y colapsos totales. Asimismo, se atendieron reportes de fugas, incendios y derrumbes. Dentro de las actividades, se realizó la búsqueda e identificación de 2 individuos. Esto era lo que se podía escuchar acerca del reporte de Protección Civil. Muchos no toman en cuenta este sismo en específico, el del 2022, ya que no afectó mucho a la Ciudad de México. Pero en otras zonas, vaya que fue fuerte. Ángeles Barcenas nos cuenta su experiencia del 85. Hola, Stan. Te cuento, en el año 1985 vivía en un edificio que más bien parecía una vecindad, pues todos nos conocíamos. En el departamento 10
Vivía una familia con 4 hijos, 2 adolescentes, mujeres y 2 niños más chicos. Las chicas iban en el turno vespertino. Ellas habían perdido su cambio al turno matutino, pues a veces salían muy tarde. El viernes 13 de septiembre les avisaron que el martes 17 debían presentarse en el turno matutino. El día 19 de septiembre entraron ya a las 7 de la mañana. Cuando pasó el temblor, todos estábamos buscando a nuestras familias y amigos para saber que estaban bien. Cuando nos avisaron que una de las chicas estaba bien, pero la otra no la encontraban. Como a eso de las 10 p.m. nos avisaron que la habían encontrado, pero estaba muy grave. Les platicó a sus papás que, cuando empezó a temblar, quiso salir corriendo, pero se le atoró el cabello en una banca y fue cuando se cayó parte del edificio. Al poco tiempo pereció. Su familia se cambió de domicilio, su departamento duró mucho tiempo desocupado y en las noches, cuando los vecinos pasaban, se podía ver una sombra que estaba hincada con las manos juntas, como si estuviera rezando, y muchos decían que en efecto era ella. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado algunas historias en torno a los sismos. Dime, ¿tú has vivido algo extraño o incluso sobrenatural respecto a estos fenómenos naturales? Si así lo es, por favor, escribe tu historia en los comentarios o bien envíamela a mi correo evidencia.tristan@gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y compártela con la comunidad. No olvides seguirme a través de redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.